Muchas de las cosas que hoy damos por sentadas, y que obviamente mejoran nuestra vida, no se pusieron de moda tan fácilmente como se podría pensar. Puede resultar difícil que la gente acepte nuevas ideas, incluso cuando su adopción les beneficia. De hecho, a lo largo de la historia, los individuos han dudado de todo, desde la penicilina hasta los aviones, solo para demostrar que estaban extraordinariamente equivocados cuando los conceptos de los que se burlaban pasaron a cambiar el mundo. Aunque es estupendo que la gente suela aceptar ideas sorprendentes, puede ser un proceso muy frustrante para aquellos pensadores e inventores que no pueden ver porque el mundo no quiere su ayuda. En algunos casos, estos héroes de la humanidad ni siquiera pudieron quedarse el tiempo suficiente para ver cómo se apreciaba su trabajo. Sin embargo, ahora sí podemos apreciarlos. Es difícil creer que hace solo unos cientos de años, antes de que Louis Pasteur desarrollara la teoría de los gérmenes en 1870, se realizaban cirugías sin que los médicos esterilizaran primero la zona o incluso se lavaran las manos. Homero, temo que tendrá que someterse a una operación de coronarias. Ahora en cristiano, doctor. Necesita cirugía a corazón abierto. No me hable con trabalenguas. Vamos a cortarlo en dos y a manosearle el corazón. ¿Por qué lo dice tan brusco? Y, sin embargo, así es como se realizaban las cirugías, achacando todas las infecciones y enfermedades al aire viciado. El médico inglés Joseph Lister demostró que esta teoría del aire viciado o miasma era errónea a mediados del siglo XIX y desarrolló el primer aerosol antiséptico del mundo. Desgraciadamente, la comunidad médica tardó décadas en aceptar que su suciedad podía ser el origen de tantas infecciones. Algo tan simple como el lavado de manos no existía, hasta que el médico húngaro Ignaz Semmelweis obligó a sus estudiantes a esterilizarse las manos con un líquido especial después de regresar de las autopsias. Una vez implantada esta nueva norma, la tasa de infección en el resto del hospital cayó en picada. Aunque Hungría adoptó gentilmente el nuevo procedimiento de lavado de manos, Semmelweis tuvo problemas para vender la idea al resto de Europa y acabó enloqueciendo, en parte por su frustración ante el mundo al no adoptar sus técnicas de esterilización. Irónicamente, Semmelweis acabó muriendo por una herida infectada en la mano que no fue tratada adecuadamente por los médicos del hospital. El médico inglés John Snow descubrió la causa del brote de cólera transmitido por el agua en Londres en 1854, con pruebas indiscutibles y empíricas que respaldan su teoría. Él es John Snow. John Snow estudió de qué fuentes de agua bebían los enfermos de cólera y descubrió que invariablemente bebían de la misma fuente. Desgraciadamente, tanto para John Snow como para Londres, sus argumentos fueron rechazados en favor de la siempre vigente teoría del miasma, hasta que se encontraron pruebas de contaminación en las fuentes de agua estudiadas. El físico estadounidense Robert Goddard, inventor del cohete de combustible líquido y el hombre que da nombre al Centro Espacial Goddard de la NASA, fue recibido con burla generalizada cuando propuso por primera vez la posibilidad de la exploración espacial con cohetes. Mucho antes de que el lanzamiento del Sputnik en 1957 situara la exploración espacial en el primer plano de la imaginación del público, Goddard publicó en 1919 un documento titulado Un método para alcanzar altitudes extremas, que establecía lo que hoy se considera los fundamentos de la ciencia de los cohetes. Zero and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and... Aunque en la actualidad se considera a Goddard como el padre de la era espacial y de la ciencia de los cohetes, el trabajo de su vida fue en gran medida ignorado y despreciado durante su propia existencia. El antiguo astrónomo griego Aristarco nació en el año 310 a.C., en la isla de Samos y desarrolló una de las teorías más revolucionarias de la historia de la humanidad miles de años antes de que fuera demostrada. A Aristarco se le atribuye el desarrollo de la primera teoría heliocéntrica de los astros, que situaban al Sol, y no a la Tierra, en el centro de nuestro sistema solar. Aunque fue objeto de burlas en su época, las creencias de Aristarco fueron finalmente refrendadas en 1610, cuando el astrónomo renacentista Galileo demostró que la teoría heliocéntrica era correcta. Como solía ocurrir en las comunidades científicas del siglo XIX, el revolucionario trabajo de Alice Evans en el estudio de la pasteurización fue ignorado en gran medida sin otra razón que su género. El patriarcado, viejo paradigma y sus múltiples machismos. Vamos a hablar de ello. ¿Sabes cuál es el verdadero patriarcado? ¿Cuál? ¡El que tengo acá colgado! A lo largo de décadas de estudio e investigación, Alice Evans demostró que el consumo de lácteos sin pasteurizar podía hacer que las personas contrajeran una peligrosa infección bacteriana llamada brucelosis.
Alice Evans recomendó que todos los productos lácteos se sometieran a un proceso de pasteurización, pero la industria láctea y la comunidad científica se rieron de ella, hasta que finalmente, tras 10 años de convencimiento, la pasteurización se convirtió en una práctica común. Hoy en día, el médico italiano del siglo XVII Marcello Malpighi es conocido como el padre de la anatomía microscópica. Sentó las bases de los avances en fisiología y en la comprensión del cerebro. Debido en parte a su desconocida procedencia y en parte a sus revolucionarias ideas sobre el cuerpo humano, ni Malpighi ni sus ideas fueron nunca bien recibidos en Bolonia, donde estudió, enseñó y ejerció durante la mayor parte de su vida. Hacia el final de sus días, Malpighi fue víctima de agresiones físicas y asaltos a su domicilio. ¡Son unos hijos de puta! Hasta que finalmente su casa fue incendiada y se vio obligado a huir a Roma bajo la protección del Papa. Con razón o sin ella, los hermanos Wright han pasado a la historia como los inventores del avión, un artilugio que cambiaría la forma de las relaciones internacionales, la guerra, el comercio y el turismo. Sin embargo, a pesar de ser un desarrollo tan obviamente revolucionario, la máquina voladora de los hermanos Wright no fue un éxito instantáneo. De hecho, tras años de intentar vender su invento al gobierno estadounidense, los hermanos Wright se vieron obligados a buscar apoyo en Francia. Incluso después de que el mundo entero se diera cuenta de la importancia y el potencial de los aviones, estos no se utilizaron plenamente durante décadas. El general del ejército estadounidense William Mitchell, veterano de la Primera Guerra Mundial, abogó con entusiasmo por la creación de una división militar dedicada a la aviación, pero William no viviría lo suficiente como para ver sus ideas aceptadas. El general William fue ignorado y destituido por sus superiores cada vez que abogaba por la ampliación de las unidades aéreas del ejército estadounidense. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Señor, es que no encontré el camino a la escuela, señor. Finalmente, William fue sometido a un tribunal tras denunciar la negativa del ejército a evolucionar. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Uno da tiros, la otra consuela. Algunos años después de la muerte de William, una amplia división de la Fuerza Aérea del Ejército resultaría decisiva en la Segunda Guerra Mundial. Aunque su influencia y participación en el ocultismo y las artes oscuras pueden eclipsar sus creencias más sólidas desde el punto de vista científico, el filósofo y teórico del siglo XVI Giordano Bruno tenía ideas sobre la naturaleza del universo que estaban adelantadas a su tiempo, y pueden haber sido la causa de su muerte. Bruno, un protocosmólogo, se apresuró a aceptar un modelo heliocéntrico del sistema solar. Bruno fue incluso más allá y afirmó que el universo en su conjunto no tenía centro y que, de hecho, era un plano infinito. Esto, y muchas otras creencias consideradas heréticas en el siglo XVI, llevaron a la Iglesia Católica a ordenar la ejecución de Bruno. ¿No consideras eso una maldita locura? Es locura. En la actualidad, casi todos los astrónomos comparten la creencia de Bruno de un universo infinito. William Harvey, pionero de la anatomía y la fisiología en el siglo XVI, fue la primera persona que describió con precisión el sistema circulatorio del cuerpo y sugirió que la sangre pasa por el corazón y no por el hígado, como se había creído durante más de 1000 años. Las creencias mantenidas durante tanto tiempo suelen ser difíciles de abandonar y los descubrimientos de William Harvey fueron recibidos con desconfianza y animosidad. La respuesta negativa a su trabajo llevó a William Harvey a recluirse durante el resto de su vida, aunque ahora se le considera un héroe de la anatomía. El pescador y socorrista inglés Henry Freeman, nacido en 1835, fue uno de los primeros defensores del uso de chalecos salvavidas de corcho en la industria marítima. Desgraciadamente, la mayoría de sus esfuerzos por hacer obligatorio su uso fueron en vano. Hasta que Freeman y su tripulación de socorristas tuvieron que enfrentarse a una tormenta especialmente desagradable que, al parecer, destruyó más de 200 barcos en la costa este de Inglaterra. Todos los tripulantes de los botes salvavidas perecieron, excepto el que llevaba el chaleco salvavidas, Henry Freeman. Después de esa fatídica tormenta, los chalecos salvavidas ganaron en popularidad. Hoy en día, Barbara McClintock sigue siendo la única mujer galardonada con un premio Nobel de Fisiología o Medicina no compartida. Sin embargo, a mediados del siglo XX, Bárbara era el hazmerreír de la comunidad científica.
En realidad, Bárbara y sus investigaciones sobre la naturaleza del ADN eran demasiado avanzadas para sus contemporáneos y fueron objeto de un intenso escrutinio. No fue hasta décadas después que el resto de la comunidad científica se puso al día con Bárbara y se dio cuenta de que tenía razón sobre la presencia y la naturaleza de ciertos genes llamados transposones. Alexander Fleming, el biólogo escocés al que se atribuye el descubrimiento de la penicilina, un hallazgo que a menudo se ha calificado como la mayor victoria jamás lograda sobre las enfermedades, no fue reconocido en el acto como el héroe de los antibióticos que hoy se le considera. Durante más de 10 años después de su descubrimiento, Fleming intentó explicar su importancia y su potencial en la lucha contra las infecciones. Publicó sus hallazgos en revistas especializadas y expuso sus argumentos ante numerosos grupos científicos, pero todo fue en vano. No fue hasta que sus colegas Ernest Chain y Howard Florey purificaron la penicilina y estabilizaron el antibiótico que se reconoció su utilidad. Estoy en el loquero. Me salió bien esta entonces.